Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El capítulo 13 de San Mateo 24:30, nuestro Señor Jesucristo nos da la parábola del trigo y de la cizaña. El reino de los cielos, dice, semejante a un hombre que sembró buena simiente en su campo. Cuando uno va a sembrar, siembra lo que tiene que sembrar. Trigo, maíz, frijol, siembra buena simiente. Entonces sembró su campo de buena simiente, de trigo. Pero pasa algo. Mientras que sus trabajadores dormían, peligroso esto, vino cierto enemigo suyo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando se sembró la cizaña no se veía. Además está en la tierra. Pero con el tiempo, cuando ya creció, la flor apareció, y bien la cizaña no es trigo. Entonces los trabajadores de este padre de familia dijeron: Señor, no sembraste buena simiente en tu campo, pues ¿cómo tienes cizaña? Y él sabiamente contestó: algún enemigo mío ha hecho esto. Queridos hermanos, el trigo es lo bueno. Dios hizo todo bueno. Nada de lo que Dios hizo es malo en sí. Solamente el mal uso puede causar problema. Como por ejemplo la gasolina es excelente para el carro, pero no para uno. La misma droga es bueno en manos del médico que hace anestesia o no sé qué, y no en manos de un muchachito drogadito que quiera abusar de la cosa. Entonces todo lo que Dios hizo es bueno, pero por desgracia el mal uso de la libertad por los ángeles los transformó en demonios, y el mal uso del hombre hizo entrar el pecado en el mundo. Y aquí dice: un enemigo mío. Dios creó al hombre bueno, santo, con la gracia, la caridad, la fe, la esperanza, todo, pero el demonio vino a tentarlo y lo desvió de su camino, y de ahí entró en el mundo el pecado, la muerte, sufrimientos y todo lo que sabemos. También eso se aplica a la iglesia. A la iglesia, dice Santo Agustín, explicando este evangelio: mientras los obispos, los sacerdotes duermen, bien, el demonio viene a sembrar la cizaña, viene a sembrar las malas ideas, las malas cosas. Y eso se llama herejía. Herejía. Hace 50, 60 años, Hispanoamérica todavía, a pesar de todo el esfuerzo que habían hecho los masones, los protestantes y todos los anticristianos, utilizando los gobiernos mismos para sembrar la semilla protestante en Hispanoamérica católica, no lograban. ¿Por qué? Porque los papas, los obispos, los curas, los sacerdotes decían: hijos, Cristo no tiene iglesias, tiene una y única. Tú eres Pedro, y sobre ese pie edificaré no dijo mi iglesia. Y la gente católica sensata decía: no, yo quiero vivir y morir en la iglesia de Cristo, salvarme según el evangelio de Cristo, y no escuchar el discurso de cualquiera que se hace pasar por apóstol de Cristo sin serlo. De hecho, San Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, 13 a 14, dice, hablando de los predicadores no autorizados: esos tales son falsos apóstoles, dice. Un apóstol es un enviado, apóstolos en griego, enviado, mensajero, misionero. Tiene que ser enviado para que tenga credibilidad. Y un falso apóstol, ¿qué es? Un pseudo. Es como un ladrón se viste de policía. Viene a tocar tu puerta, abres la puerta y después él saca el pistol. Esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, tramposos, que se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice, el mismo demonio se hace pasar por ángel de luz. También sus apóstoles, sus ministros, dice, sus ministros. Vean esto, 2 Corintios 11, 13 a 14. Es gravísimo. Entonces, San Agustín dice: mientras que los prelados, los obispos, los supervisores, los guardianes, vigilantes de la iglesia duermen, bien, la herejía viene. Unos falsos
ministros, que se hacen pasar por ministros, viene a predicar otro evangelio y engaña a la gente. Es gravísimo esto. Sin embargo, aquí dice, dijeron los trabajadores, ¿quieres que vayamos a arrancar esa cizaña? Él dijo, no, dejen crecer todo junto hasta la siega. En la siega yo diré a los segadores, tomad primeramente la cizaña y atadla en manojos para quemarla y ponga el trigo en mi granero. Y bien, la cizaña irá al infierno. Todo hombre que vive en pecado mortal, y eso se aplica no solo a los herejes, también a los católicos, todo hombre con uso de razón que vive en pecado mortal, y bien, por desgracia, se transforma en cizaña. Cizaña. ¿Qué hacer para transformarse en trigo? Arrepentirse, convertirse, dejar de pecar y tomar la cosa en serio. En nuestro Señor nos da un medio extraordinario para estar seguros que hemos recibido el perdón y la gracia y la santidad. Es el perdón de los pecados, la confesión. Victorioso de la muerte, del demonio, del infierno, el domingo de Pascua, nuestro Señor sopló sobre los apóstoles, señal de entrega, diciendo, recibir el Espíritu Santo, a quienes perdonen sus pecados quedan perdonados, y a quienes retienen quedan retenidos. Algo maravilloso, algo maravilloso. Hoy la cizaña protestante del hereje y padre de los herejes, Lutero, yo dice, me confieso directamente con Dios, no necesito de un hombre pecador como yo. Bien, no sea tonto, haga caso del Evangelio. No tergiverse el Evangelio, no sea tonto. Nuestro Señor es nuestro Creador, Él nos ha fabricado, Él sabe cómo somos y nos comunica su gracia, su perdón, su caridad, su Espíritu Santo mediante cosas sensibles. Estos son los sacramentos, cosas sensibles. Como el agua lava, así al bautizar a una persona, y viene el Espíritu Santo, expulsa todo pecado del alma, lavándola interiormente. Como el pan o la tortilla, el frijol alimenta, así la comunión alimenta espiritualmente, da vida y fortaleza. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene la vida eterna. Señor, dice, mi cuerpo es verdadera comida, verdadera bebida. No dicen estos de cizaña, es simbólicamente. No, Señor. ¿Quién eres tú para afirmar esas cosas? ¿Qué enseñaron todos los apóstoles y sus sucesores legítimos durante 20 siglos? Que el pan y el vino, antes de la misa es pan y vino, consagrado, se hace cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesucristo. ¿Y quién hace este milagro? Cristo mismo, utilizando su ministro, el sacerdote del Altísimo. No estamos jugando. Entonces, hermanos, hoy la cizaña, por desgracia, se hace pasar por trigo, y como dije, todo católico que vive en este momento en pecado mortal, bien se transforma en cizaña, se hace indigno del reino de los cielos, se excluye él mismo del cielo. A veces se escucha gente que piensa pensar y no piensa para nada, dice, pero oye, ¿cómo Dios va a tomar a un hijo y echarlo en fuego? No sea tonto, no sea tonto. Dios no destina nada al infierno. San Pablo es muy claro, la voluntad de Dios es que todos se salven. Por eso dio su vida por todos los hombres en la cruz. Por eso sufrió estas penas, dolores extraordinarios en la agonía, vía crucis de crucifixión. Ganó globalmente la salvación, la confió a su iglesia, y la iglesia tiene que comunicarla a todos los hombres, enseñándoles, bautizándoles, comunicándoles su salvación. En la iglesia mete los sacramentos. Es Cristo que bautiza a los hermanos. Es Cristo que perdona los pecados. Es Cristo que consagra su cuerpo, sangre. Es Cristo que bendice el matrimonio. Es Cristo que unge a los enfermos. Es Cristo que da su Espíritu Santo en la confirmación. Estos son los sacramentos, canales de salvación. Y la cizaña viene a decir, no, todo es un simbólico. Yo acepté a Cristo y ya estoy salvo. Deje de tonteras. Usted aceptó a Cristo, qué bonito. ¿Y Cristo te acepta a ti? ¿Hace la voluntad de Cristo? Cristo dice una iglesia, porque hay miles. ¿Qué es eso? ¿Con qué derecho? ¿Acaso Cristo les encargó de hacer esto? Nunca. Entonces, cizaña, queridos hermanos, cizaña puede ser la herejía, dice Santo Agustín, también puede ser los católicos tibios que viven en pecado mortal.
Les suplico, hermanos, tengan piedad de su alma. Como decía nuestro campeón de América Central, Santo Hermano Pedro, que vivía en Guatemala Antigua, cuando eran una sola región, aquí un solo país. Hermanos, hermanos, acuérdense, decía, tocando la campanita la noche. Hermanos, hermanos, acuérdense de que un alma tenemos. Si la perdemos, no la recobraremos. No sabemos ni el día ni la hora. Por eso es muy imprudente para un cristiano, para un católico, de vivir meses, días, semanas, años en pecado mortal. Es muy peligroso, súper peligroso. Puede un día despertarse en el infierno. Dios te quiere para el cielo, pero si quieres ir al cielo, toma el camino del cielo y deja el del infierno. Así es. Hace rato decía, Dios destina a todos a la salvación, pero nos dejó la libertad. Y cuando una persona, a pesar de todas las llamadas del Señor, como tercas, camina el camino del pecado y del infierno, y bien Dios dice, hijo, que tu voluntad se haga. Respeto tu voluntad. Esto es lo que pasa. Trigo, cizaña. Hagamos un examen de conciencia. ¿Qué somos? ¿Somos trigo o somos cizaña? Y bien, si estamos en pecado mortal, somos cizaña. Y la cizaña está destinada al fuego eterno. Para que entiendan mejor, cito la palabra de Dios. San Pablo a los Corintios, primera carta, capítulo 6, 9 y siguiente. Hermanos, no vivan en la ilusión, en la mentira, ni los fornicarios, todos los que tienen relaciones ilícitas sin casados por la iglesia, todos los que están en unión libre son fornicarios, ni los adúlteros, todos los que han fallado, fallan a su esposa, no solamente de acto, sino también de pensamiento y deseo consentido, no rechazado, son adúlteros. Ni los idólatras, bien todos los que aman una cosa más que Dios son idólatras de un cierto modo. No solamente el que adora una piedra ahí, usted dice que sol, también todo el que ama a alguien más que Dios, más que la ley de Dios, por miedo a los hombres sacrifica la ley de Dios y su fe, es un muerto apóstata idólatra. Ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los borrachos, todos los que se emborrachan y se drogan, y bien, fuera del reino de Dios, porque nadie tiene razón de perder la razón. Ni los maldicientes, y mucho menos los mentirosos que son hijos del diablo. El diablo es mentiroso para de la mentira. Ni los afeminados, ni los escandalosos. Ay de los escandalosos, dice Cristo en otro lugar. Mejor sería tener una piedra de molina en su cuello echada en el fondo del mar antes que escandalizar a un niño, dar mal ejemplo a un niño. Por su palabra, por su borrachera, por su unión libre, por su escándalo, por su divorcio, por su homosexualismo, por su manera de vestirse, todas esas cosas. Entonces, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los rapaces usureros heredarán el reino de los cielos. 1 Corintios capítulo 6, 9 y siguiente. ¿Y qué hacer para salir de esto? San Pablo lo dice en los versículos que siguen. Esto fuisteis unos de ustedes, pero habéis sido purificados, santificados, perdonados. ¿Cómo purificados, santificados? Hablando a paganos, era por el bautismo y la conversión. Y hablando a cristianos ya bautizados, por la confesión y el arrepentimiento. En otro lugar, Efesios 5:5, también lo dice de una manera muy solemne. Tenedlo por dicho y entendido. Es muy solemne. Dicho y entendido. Ningún fornicario, ningún adúltero, ningún avaro que es idólatra heredará el reino de los cielos si no se convierte. Queridos hermanos, estamos en un mundo relativista, ya la cabeza no funciona, piensan pensar y no piensan, y por desgracia donde quiera este veneno del relativismo, del liberalismo penetra. Cuidado, somos seres de eternidad, somos viajeros a la eternidad. Hemos nacido, crecido y un día dejamos este mundo llorando sin quererlo. ¿Qué hay después? No depende de nosotros. Hay gente que dice, yo no creo. Ok, ¿y qué cambia? ¿Qué cambia? Yo no creo, no hay maras en este país. No hay maras ni mareros, ¿ok? ¿Dejan de existir?
Si hay, hay. Si no hay, no hay. Pero mi palabra no se aniquila. Entonces hay gente que dice, hay o no creo. Espere. Eso no es el asunto. Hay o no hay. Que te guste o no guste es otro asunto. Cuidado, hijitos. Nuestra fe, en nuestra lógica humana también dice, hay justicia, hay Dios, hay cielo, hay infierno. Bien, nuestro Señor es muy claro, dirá a los ángeles, tomad primeramente la cizaña, todos los que viven pecado mortal, morían en pecado mortal, atadlo y quemarla, el fuego eterno. Y el trigo, el granero es en el cielo. Pidamos al Señor misericordia por todas las fallas que hemos hecho, y si estamos viviendo en pecado mortal, cuanto antes hacer una buena confesión. Lo maravilloso en la vida humana, en la tierra, no después ya no hay. Una vez que uno muere, o se salva o se condena. Los que se salvan o van derecho al cielo, penitentes o inocentes, o van al purgatorio, después van al cielo. Y los que mueren en pecado mortal es el infierno para siempre, no hay otra solución. Pero en la tierra, decía, lo que es maravilloso es que podemos cambiar. El más grande criminal que viene arrepentido, confesarse, comulgar, casarse por la iglesia, rectificar, hay perdón. Conocen todos el caso de la Magdalena, ¿no? Conocen el caso del buen ladrón, el caso de Santo Agustín, que pasó una vida de desastre antes. Entonces, pero queridos hermanos, nuestro Señor sí nos dejó la posibilidad de transformarnos en trigo si nos hemos fallado a nuestro compromiso bautismal. Recibir el Espíritu Santo a quienes por nuestros pecados quedan perdonados y a quienes retienen queden retenidos. Dichosos 1000 veces los que aprovechan en este mundo, porque el mayor pecador puede ser santo si se arrepiente, si se confiesa. E insisto, es Cristo que perdona la confesión. El ministro es instrumento suyo. Y para los que no se saben, debido a la ignorancia actual, clarifico esto, el sacerdote como el doctor conoce todas las enfermedades. No se asombrará de lo que se le dirá. Él sabe, tiene libros así gordos como de medicina, sobre todos los vicios, pecados, etc. Él sabe todas esas cosas. Solamente usted tiene que sacar el veneno para que él haga la inyección con la absolución de los pecados. Y una vez que la persona se confesó, sean lo que sean los pecados que hizo, bien si está arrepentida y decidida a llevar vida cristiana, por el Espíritu Santo queda perdonada. Yo te absuelvo, te perdono, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decía para los que no saben y tienen miedo, bien el sacerdote no va a regañarte, al contrario, es súper contento de libertar esta princesa que es esclava de un malhechor marero que es el demonio. Y además el sacerdote nunca jamás puede decir ninguna palabra, ningún pecado de Pedro, Pablo, Juan. ¿Por qué? Porque si hablara diciendo Juan Pérez, por ejemplo, dijo tal pecado en la confesión, 1, hace un pecado mortal que va al infierno, 2, queda automáticamente excomulgado, expulsado de la Iglesia Católica, y 3, solo el Papa o su delegado podría confesarlo. Sepan esas cosas. Porque la gente a veces piensa que el Padre va a hablar de pecado, etc. No. Si el Padre dice, Pedro, Pablo, Juan, dijo en la confesión pecado mortal para él. Como si hubiera matado 10,000 personas. Entonces, queridos hermanos, Dios hizo bien las cosas, sembró trigo, el enemigo, el demonio, vino a sembrar la cizaña, y por desgracia hay hombres, incluso cristianos, que se transforman en cizaña. Los herejes, los que fundan disque iglesias, hacen grandísimo pecado, son falsos profetas. Fundar una disque iglesia es peor que matar 10,000 personas. Pecado mortal total, de los más asquerosos. Es predicado el evangelio, primero. Segundo, el cristiano que vive mal y que difiere su conversión y que no hace caso a la llamada del Señor, también es cizaña, cuidado. Tiene que transformar en trigo cuanto antes, porque no sabemos ni el día ni la hora. Que Dios nos ayude a recapacitar. Amén.